Estamos en Más que Pláticas con un personaje, un amigo, mi hermano, muy querido, Fabián Liendo. Bienvenido, Fabián. ¿Cómo estás, Ernesto? Qué gusto volver a verte. Pues aquí estamos platicando muy a gusto, conociéndonos, intercambiando puntos de vista, y hay cosas muy interesantes que estoy descubriendo y aprendiendo con Fabián. Y hay algo muy interesante, Fabián, que me gustaría que nos enfocáramos en esta entrevista, en esta plática que tenemos, que tiene que ver con los dos testamentos, el Antiguo y el Nuevo Testamento. Entonces, platícanos un poquito bajo la perspectiva que tienes o tenemos, ¿cómo surge el Antiguo Testamento? ¿Por qué surge el Antiguo Testamento? ¿Cómo lo ves tú, el surgimiento del Antiguo Testamento? Bueno, lo que revelan las Escrituras es que antes de que todo fuera creado, Dios existía, Dios es eterno, Él es el alfa, el omega, el principio y el fin. Y la realidad dominante en la que Dios se expresaba era en su propia gloria, ¿no? En la expresión de su propia gloria, que es la expresión de sus atributos, la manifestación de quién es Él, ¿verdad? Esa es la realidad dominante en la que todo fue creado. En la eternidad de Dios y por su buena voluntad, Dios decide hacer la creación. Y en el medio de la creación pone al hombre. El hombre en esa realidad disfrutaba de la gloria de Dios, de la plenitud de vida, de todo lo que Dios es. Pero el hombre menosprecia la gloria de Dios, busca su propia gloria y es destituido de la gloria de Dios. Y comienza una etapa de un hombre que ya no está en Dios, aunque fue creado en Él, por Él y para Él, ya no está en Dios. Está muerto espiritualmente, no tiene contacto con Dios, que es espíritu, y se desarrolla en el alma. Se desarrolla tanto en el alma que lo definen las cartas apostólicas a Adán como alma viviente, alguien que pierde el gobierno de Dios y desarrolla su propio gobierno individual, donde hace lo que le quiere, lo que le gusta, lo que le parece razonable, lo que le parece justo. Tiene su propia justicia, su propia evaluación. Perdón, esta justicia, esta evaluación que tiene este hombre es consecuencia de su salida, de la expulsión. Exacto. Okay. Y expresa lo que come, ¿no? Porque expresa el fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal, ¿no? Ahora hay un hombre que está evaluando entre el bien y el mal. O sea, la sociedad se puede decir que está dividida entre gente buena y mala, digamos, ¿no? Pero muerta. Porque todo lo que está en Adán está muerto, ¿no? Adán es corporativo, es en el sentido de que lo que dice las cartas apostólicas es: cuando Adán murió, todos morimos en él. La muerte entró por un hombre, y así como entró por un solo hombre también entra la vida, ¿no? Y así que todo lo que está en Adán está muerto, y Dios lo que evalúa es en qué hombre vos estás operando. Si estás en Adán, estás muerto; si estás en Cristo, estás vivo, básicamente porque Cristo, la vida de Dios, está en el Hijo, ¿no? Ahora, un hombre en el Antiguo Testamento, apenas el hombre es destituido de la gloria de Dios en su desobediencia, en su menosprecio a la gloria de Dios, Dios promete un Salvador. Y le dice: de la simiente de la mujer va a venir un Salvador, que va a ser herido en el calcañar, no heridos por nuestras rebeliones, pero Él va a pisarle la cabeza a la serpiente. Él va a pisarle la cabeza a la muerte. Y empieza un periodo de un Dios que se relaciona con un hombre que está muerto espiritualmente, y lo hace por medio de un lenguaje para que el hombre natural pueda percibir. Ese lenguaje que describen los apóstoles como el lenguaje de figuras y sombras, ¿no? Y es Dios impartiéndose en, digamos,
impartiendo miles de testimonios individuales de Cristo. Entonces, cuando uno ve la revelación apostólica, se da cuenta. La revelación apostólica dice, todo el Antiguo Testamento tiene un solo fin. O sea, pudiéramos decir que todo lo que pasa antes de Cristo son como flachazos, Exacto. como maquillaje, como algo que manda Dios para decir, hey, viene esto, Tal como cual. avisos. Así es. Ok, Así es. Todo el Antiguo Testamento tiene un solo fin, dar testimonio de Cristo, que era el que había de venir. O sea que Correcto. todas esas figuras que van apareciendo, Ujú. o sea, no es un conjunto de historias desarticuladas, o sea, todas se dirigen a señalar al que había de venir. Pudiéramos decir entonces que todas las historias están interconectadas. Todas las historias están interconectadas y nos dirigen a una persona. Tienen una guía conductual Así es. y se conecta hasta el Nuevo Testamento, hasta Cristo. Hasta la cruz. Ah, ok, Hasta la cruz. ok. Porque en ese sentido podríamos ubicar los evangelios en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Porque no hubo un pueblo engendrado y nacido del Espíritu hasta la resurrección de Cristo, la glorificación y la impartición de vida de Cristo en el día de Pentecostés, ¿no? Donde nace Bueno, la expresión de la iglesia, ¿no? pero háblanos acá del Antiguo Testamento. Eso. El Antiguo Testamento, bueno, en muchos aspectos Dios está revelando, mismo Jesús, diciendo así, como Jonás estuvo 3 días y 3 noches en el vientre del pez, así el Hijo del Hombre estará bajo la tierra 3 días y 6 noches. Y empiezan a decir, tanto los apóstoles como Jesús, esto no se trataba de un arca, ¿no es cierto? En el arca, literalmente desde la perspectiva eterna, no estaba transportando la familia de Noé, estaba transportando una simiente divina. ¿No es cierto? Esa es la historia de nuestra vida. El arca es Cristo. Donde Son simbologías. Son símbolos, los apóstoles lo refieren como ejemplos, símbolos, figuras, tipos, sombras. Son palabras que utilizan ellos, ¿no? Ok. Y el ejemplo puede señalar la verdad, pero no te puede depositar en ella. ¿No es cierto? Porque es una foto, es una figura, pero no es la persona. ¿No es cierto? Entonces, todo lo que ocurre en el ámbito natural es sombra de lo eterno. Entonces está señalando a Cristo. Entonces acá hay un pueblo donde vos después ves en Hebreos diciendo por la fe Moisés, por la fe Enoc, por la fe Abraham. ¿No es cierto? La fe que los transportaba al que había de venir. Ahora la fe que Dios produce nos transporta al que vino. Pero todo se dirigía hacia Él, ¿no? Y el punto es que a veces uno piensa que la cruz es un antes y después de Cristo, pero no hay un antes de Cristo. Él es antes de todas las cosas. La gran división es la cruz, ¿no? La cruz es la que determina entre Adán y Cristo, la carne y el espíritu, lo primero de lo segundo, las tinieblas de la luz. Ahí ocurre todo. O sea, por la cruz nosotros cruzamos, como lo hizo Jesús, ¿no? Despojándose de su cuerpo de carne y hueso para poder impartirse en vida y que todos le conozcamos, ¿no? Ahora, entendiendo perfectamente esto que nos estás compartiendo, la pregunta es, ¿qué importancia tiene en la actualidad el Antiguo Testamento? El Antiguo Testamento nos permite entender que Dios siempre habló hijo. La palabra de Dios es Cristo. El verbo, la palabra, se encarnó y habitó entre nosotros, vimos su gloria. La palabra es Cristo. Ahora Él, o sea, el verbo se encarna y le habla a los escribas y fariseos y le dice, miren, toda la Escritura, ustedes conocen la Escritura perfectamente y saben que en ella ustedes encuentran salvación, pero resulta que todas las Escrituras hablan de mí. Yo soy la salvación. Ahora yo estoy frente a ustedes y ustedes no me conocen, ¿verdad? Entonces Él dice, hablando con los discípulos camino a Maús, le iba explicando lo que decían los salmos, los profetas, la ley, diciendo, todas las Escrituras dan testimonio de mí.
¿no? Entonces, cuando uno mira el Antiguo Testamento, ve el Dios de toda gracia, desde la desobediencia hasta nuestros días, derramando la gracia. Solo que lo que cambia en el Antiguo y el Nuevo Testamento es nuestro posicionamiento. Antes de la cruz, lo que Dios llama pueblo estaba fuera de él. Y Dios se podía comunicar solo en un lenguaje de sombras. Pero a partir de la cruz, ¿no es cierto?, a partir de Cristo impartido en vida, todo ese Dios de gracia está dentro nuestro y nosotros en él. La gracia nos fue impartida. Portamos una medida de gracia que tiene que ir en aumento, porque eso ya fue, la obra está completa, somos el resultado, el consumado es, Cristo está completo en nuestra vida, ¿no? Y eso tiene que ser visto y dado a conocer. Entonces, todos esos conceptos, preceptos y simbologías del Antiguo Testamento no están vigentes. Es una verdad pasada, Cristo es la verdad presente, así es como lo define el apóstol Pedro. Aunque todas las cartas apostólicas hablan de lo mismo, lo que hace Pedro es capturar una frase, ¿no es cierto? Diciendo, aunque ustedes estén afirmados en la verdad presente. Jesús conjugaba mal los verbos, porque él no decía yo estaré con ustedes hasta el fin, él decía yo estoy. Él siempre hablaba en un presente continuo, ¿verdad? Porque él, o sea, la eternidad, no es que Dios habita en el cielo o habita en la eternidad, sino que el cielo está en él. El cielo no lo pueden contener, los cielos están en él. Y habita eternidad porque Dios es eterno, ¿no? Entonces nosotros, entendiendo esta realidad, tenemos que comprender que Cristo expresado como la verdad gobernante, porque no es, la vida eterna no es algo que dure mucho, es un eterno presente, como la verdad gobernante, no podemos traer una verdad pasada, ¿no es cierto?, como si Cristo nunca hubiese muerto y resucitado. O sea, como si la verdad presente, como si la sustancia de aquella figura, la persona a la cual se referían, nunca hubiese venido, nunca hubiese muerto y resucitado. Cuando yo traigo las enseñanzas del Antiguo Testamento y del Antiguo Pacto al Nuevo, lo que estoy diciendo, Cristo no es suficiente, la cruz no tiene su efecto, la obra no está terminada, ¿no es cierto? Y el pueblo quiere un estado de espera, en el sentido, Dios tiene que hacer, Dios tiene que proveer, Dios tiene que bendecir, o sea, porque no podemos ver la obra completa en Cristo porque estamos ignorando la cruz, ¿no es cierto? De que ya no, Dios no está con nosotros y cantamos canciones como vas conmigo, a mi lado, tomado de su mano, entramos a tu presencia, y esas cuestiones, cuando nosotros nacimos en el lugar santísimo, habitamos en el santo, ¿no es cierto? Ni entramos ni salimos porque estamos en Cristo, ¿no? Pero si esta realidad no se me revela, yo no puedo expresar lo que no conozco. Entonces, pudiéramos decir que hay dos verdades, la verdad pasada y la verdad presente. Ahora, no estamos diciendo que el Antiguo Testamento o la manera como Dios trató al hombre o lo que Dios le pidió al hombre o lo que Dios le exigió al hombre no haya sido una verdad, pero fue una relación o unas condicionantes basadas en la consecuencia del pecado del hombre en el Edén. Así es. La verdad que se está expresando, cuando decimos verdad pasada y verdad presente, es una sola verdad. Claro. Y es eterna. Solo que operaba de manera distinta en un hombre destituido, fuera de Dios, como la que opera en un hombre que ya fue devuelto al reino de su Padre. Recordad que la iglesia no es algo que se añade a Cristo, sino que procede de Él. Nosotros fuimos creados en Él, nos perdimos, y Él vino a recuperar lo que se había perdido, nos devuelve a esa condición. Esta verdad es eterna. Y todos fueron salvos por esa verdad eterna. Pero ya esa verdad eterna no opera de la misma manera antes de la encarnación de Cristo y de la muerte, resurrección y la obra completa de Cristo en la cruz, ¿no? Entonces uno puede ponerle un nombre como verdad pasada, pero la verdad es que Dios, expresado mediante su Hijo, es la verdad eterna, que ahora se nos hizo presente, ¿no? Sí, pudiéramos
entender que el nuevo pacto, por como se menciona, realmente es el pacto eterno. El pacto eterno que Dios hizo consigo mismo antes de todas las cosas. Así es. Platícanos un poquito de ese pacto eterno, porque tristemente la gran mayoría de las iglesias evangélicas están enganchadas haciendo una mezcla de Antiguo y Nuevo Testamento, cuando nuestra realidad en Cristo es que estamos en un nuevo pacto, pero nuevo no por un tiempo cronos, sino por la tecnología espiritual de ese pacto poderoso que fue hecho en la eternidad. Explícanos eso, porque necesito escucharlo de ti. Bueno, eso hace que cambie todo, ¿no? Literalmente todo, porque Dios ahora nos hizo parte de sí mismo. Nos hizo parte de su naturaleza eterna. Somos miembros de su cuerpo. Tenemos su ADN, ¿no? Y entonces ahora, claro, uno mira la historia de David y Goliat, pero ahora si David y Goliat estuvieran entre nosotros, David tendría que poner la otra mejilla. Y Jesús explica esto y dice, Moisés le dijo ojo por ojo, diente por diente, mas yo le digo amen a sus enemigos. Ya no hay pueblos enemigos. O sea, la figura de los pueblos enemigos ahora está dentro nuestro. Es nuestra carne. Pablo define el único enemigo que nosotros tenemos es la carne. Nuestra esposa, nuestro esposo, nuestro jefe de trabajo. Oye, ¿y el diablo? Lo que nos enseñan los evangélicos de que la guerra espiritual y diablo mentiroso y vamos a pelear contra el diablo y todo eso. Eso es bueno poder explicarlo, porque cuando la Escritura está diciendo nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados y potestades, son verdades que hay que verlas en la globalidad de las Escrituras. Biblia explica Biblia, esto lo dice muy bien nuestro querido y amado Balistreri, que uno tiene que ver en la totalidad, ¿no? Porque Pablo nunca dijo Filipenses 4:13, nunca dijo todo Filipenses, ¿cierto? Entonces cuando uno entiende eso, puede comprender a qué se estaba refiriendo Pablo. Lo que Pablo está diciendo es, si tú no agarras el libro de Romanos, va a ver que en los primeros 4 capítulos habla de los pecados. Los pecados en forma de plural, dice la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Hay un obrar de su sangre. Pero a partir del capítulo 5 hasta el 16 está hablando del pecado. El pecado de manera singular. Y Pablo empieza a decir en el capítulo 7, aquello que quiero hacer eso no hago y lo que no quiero hacer eso hago. Y descubro que hay una ley en mí, que es la ley del pecado que mora en mí. Y empieza a explicar acerca de la vida del Espíritu diciendo, muchachos, la guerra es contra la carne. Es contra la carne. Y entonces dice, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿No? ¿Y por qué los principados y las potestades, no es cierto? Porque el diablo ni siquiera tiene poder para enviarte al infierno. Lo que te envía al infierno es el pecado. ¿No? Entonces, si hay carne, hay terreno para que el diablo pueda operar. Pero si uno no presenta terreno, nos dice aquel que fue engendrado por Dios, ya no practica el pecado porque la simiente de Dios está en él. Dios le guarda y el maligno no te toca. Pero si hay carne, entonces hay un terreno y después ahí hay que pelearse con el diablo, porque lo que está ocurriendo en el ámbito espiritual solamente tiene acceso a través de un terreno donde él tiene autoridad, ¿verdad? Pero no puede tocar lo que está en lo eterno, lo que está en Cristo, ¿no es cierto? Entonces, las estrategias que Dios presenta con respecto a esto es principalmente no den lugar al diablo, porque no ignoramos sus maquinaciones. Ustedes tienen que menguar, la carne tiene que menguar para que Cristo crezca y el maligno no le toque, ¿no? Si nosotros ignoramos esta verdad, sacamos la cruz del medio, nos convertimos en gente carnal, autocomplaciente,
financiada por Dios en algunos aspectos, digamos, ¿no? Por lo menos eso es lo que pretende, diciendo Dios tiene que venir a solucionar todos estos problemas que se me están presentando, cuando todos esos problemas ya están resueltos en Cristo. ¿Verdad? Entonces, presentamos una batalla que ya fue ganada. O sea, no hay que conquistar México, no hay que conquistar Argentina, no hay que conquistar... No. La única batalla que había que conquistar ya fue ganada. La muerte está vencida, Satanás está vencido, no hay que vencerlo, ya está vencido. Cristo venció, resucitó y nosotros somos cartas leídas al mundo donde que estamos notificando que Cristo ya venció. Somos más que vencedores en aquel que nos amó. Entonces, todas las cosas ya nos fueron dadas. Todas las cosas. Y nos fueron dadas en ese pacto eterno. Vuelvo a insistir, platícanos de este pacto eterno. Allá vámonos desde antes de todas las cosas. Platícanos de eso. Es muy interesante que nos expliques bien lo del pacto eterno, que es el nuevo pacto, pero cómo bajo esta perspectiva global, donde los tiempos que nosotros marcamos, Dios lo ve como un todo, ¿no? Así es. El nuevo pacto es nuevo porque es eterno, porque no es temporal, ¿no es cierto? El antiguo pacto o los antiguos pactos fueron para un determinado tiempo en el cronos del hombre, pero el pacto eterno está hablando del hombre nuevo, que es Cristo, que es Dios mismo, por eso es nuevo, ¿no? Y estamos hablando que todo lo que está en Cristo es una nueva creación. El punto es este. Pablo se arrebató al tercer cielo y Dios le revela por primera vez a un ser creado el motivo por el cual Dios había creado todas las cosas, el propósito eterno de Dios. Pablo lo ve, lo recibe por revelación divina y dice, muchachos, Dios tiene planos. Fuimos creados con un propósito. Y se define a sí mismo como el apóstol que Dios había escogido para revelar el misterio de su voluntad. Este misterio que estuvo oculto de los siglos y las edades. Desde tiempos eternos, que es Cristo en nosotros, esperanza de gloria. Y es esperanza de gloria porque Cristo en nosotros es la única esperanza de ser devuelto a la gloria de la que habíamos sido destituidos. ¿No? Entonces uno dice, esto está en un misterio, pero en un misterio ¿para quién? Para el hombre natural, no lo puede ver. Nunca pudo ser revelado hasta que hubo un pueblo engendrado y nacido del Espíritu que tiene la naturaleza de Cristo, la mente de Cristo, a los santos, los únicos que pueden ver, oír, entender, percibir las cosas del Espíritu, ¿no? Entonces nos revela que en el crono del hombre Jesús fue crucificado hace 2000 años, pero en la eternidad de Dios el Cordero fue inmolado en tiempos eternos, ¿no es cierto? Esto se nos revela. Entonces, este es el proyecto que Dios tenía desde tiempos eternos, Cristo en nosotros, ver todo reunido en el Hijo, ser uno en Él, ¿no? Devuelto al reino de su Padre, el origen de donde nunca debemos haber salido, ¿no? Y este pacto Dios se lo comunica a Abraham, ¿no? Y nosotros, todos los hijos de la fe, según le dice Pablo a los Gálatas, somos descendientes del pacto eterno que Dios le declaró a Abraham, ¿cierto? Este pacto eterno es la expresión de su iglesia en nuestro tiempo. O sea que no es una moda, no es algo que estamos viendo ahora o que se nos está revelando ahora. No. Nunca hubo otro pacto eterno. Siempre fue este. Y es nuevo porque está en Cristo. Es una, no sé decirlo de la manera correcta, tristeza, preocupación, no sé cómo decirlo, pero la situación, la realidad es que los creyentes o los que se consideran o nos consideramos creyentes no están conscientes de esta realidad. No están conscientes de esto, de lo que ya somos, de lo que ya tenemos, de la posición que estamos
y seguimos o siguen mezclando y buscando y haciendo todos estos liturgias de te doy, me das. Y muchas veces, no sé, Fabián, hasta dónde muchos ministros, pastores, curas, no sé, lo hacen bajo una perspectiva de manipuleo, de sacarle dinero a las personas, por algún bien material, y realmente la gente está siendo víctima. Mucha gente está siendo víctima y bueno, decíamos que a las personas les gusta la comodidad. A ver, dime qué hago para salir de mi problema, ¿no? Y no quieren, por comodidad, porque vivimos en un mundo de todo es rápido, no quieren entrar a descubrir, a vivir esta realidad en Cristo. Y son víctimas de los manipuladores de las personas. Ahí ¿qué podemos hacer, Fabián? Bueno, en ese punto yo quiero ser lo más preciso que se pueda, ¿no? Porque yo no puedo advertir, y no fui llamado a eso, ¿no? Las malas intenciones. Sospechar es pecado. Vivimos en el amor que todo lo cree. Yo creo que la mayoría de estas cosas ocurren por ignorancia, ¿no? De gente que probablemente ame a Dios, pero ignore, ¿no es cierto?, esta realidad eterna. Traer las enseñanzas del antiguo pacto al nuevo, ignorando que la obra de Cristo en la cruz ya fue completa, es terreno fértil para cualquier herejía. Si vos observás, en el tiempo, en la primera generación de la iglesia, vas a ver que ellos estaban viviendo en la esclavitud del Imperio Romano. Eran perseguidos, asesinados, aserrados, muertos filo de espada, crucificados, mártires. Los prendían fuego para iluminar las calles a la noche por no negar su fe. Vos no vas a encontrar una sola queja apostólica del Imperio Romano. Porque ellos tenían la mente de Cristo, o sea, ellos habían entendido que todo eso estaba resuelto en Cristo y decían, me gozo en las tribulaciones, me gozo en lo que padezco por amor de su nombre, ¿verdad? Nosotros oramos por todas esas cuestiones, por eso, oramos por falta de trabajo, usted necesite, llame, haga su pedido de oración, ¿no es cierto? Bueno. Por eso no los paraban los romanos. Por eso, a pesar de que los mataban y les hacían de todo, seguían creciendo. Así es. Cuanto más perseguida era, más crecía en gracia, en poder, en número, ¿no es cierto? Y ellos se consideraban privilegiados de haber sido escogidos para padecer por causa de su nombre. Ahí había un entendimiento que el hombre natural considera locura, que no puede entender, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros estamos hablando de algo que supera lo que el hombre natural pueda entender, tenemos que saber que hay que cavar profundo, ¿no? Hay que cavar profundo. O sea, ¿por qué yo estoy orando por algo que los apóstoles no oraban? Si ustedes hacen un estudio de por qué oraban los apóstoles, se van a dar cuenta que ellos oraban por la voluntad de Dios. Que la palabra corra con denuedo, que Cristo sea visto, que las puertas sean abiertas para que Cristo sea dado a conocer. O sea, ¿por qué oraban los apóstoles? ¿Y por qué oramos nosotros, verdad? Entonces vos decís, bueno, claro, la agenda de Jesús y la agenda de los apóstoles no estaba determinado por la necesidad de las personas. Eso estaba resuelto en Cristo. Entonces, a menos que yo me vea resuelto en Cristo, completo en Él, que es la plenitud de la, digamos, de vida, ¿no es cierto?, de aquel que todo lo llena en todo, si yo no me veo y no me percibo, no entiendo cuál es mi identidad en Él, no lo puedo vivir, no lo puedo disfrutar y no lo puedo dar a conocer. Muchísimas gracias, Fabián. Queda todo perfectamente claro. Gracias a todas las personas que tan amablemente
nos están escuchando y les invitamos a que vuelvan a poner otra vez este programa y desmenucen las palabras de nuestro invitado. Muchas gracias. Hasta la próxima.